Y pues bueno, ya nos encontramos en el módulo número 5 de este gran tutorial para crear una estación de radio en internet completamente desde cero para aquellas personas que no tienen experiencia de cómo hacerlo. En el módulo pasado ya aprendimos cómo subir media, cómo subir música. Aprendimos cómo hacerlo de dos maneras diferentes. Una fue por medio de la aplicación de Centova Cast y otra manera fue por medio de este programa conocido como FileZilla, por medio de FTP. Si tu pregunta ha sido hasta este punto, yo aquí podría subir carpetas, digamos, organizadas por estilos. La respuesta es sí. No precisamente aquí puedes subir música suelta, tú puedes subir también carpetas en el caso de que quieras organizar aquí por estilos o por cualquier otra cosa, lo puedes hacer. Lo que sucedería es que cuando tú vinieras a los archivos de este lado, pues bueno, ibas a ver las carpetas creadas dentro de media y dentro de cada una de esas carpetas individuales ibas a encontrar la música de manera individual. Entonces lo puedes manejar de la forma como más te convenga. A continuación vamos a hablar de las listas de reproducción dentro de los medios y por qué estas ya vienen creadas por defecto dentro del programa, a pesar de que tú puedes crear las que tú quieras. ¿Cuál es el beneficio? Lo que sucede es que Centova Cast, usualmente cuando uno adquiere un nuevo servicio, te crea estas carpetas de manera automática por la simple razón de que cada una de ellas juega un papel muy importante en la reproducción de música de tu estación de radio. Yo no sé si alguna vez haya pasado por tu mente cómo una estación de radio organiza la música para reproducirla. Tú te habrás dado cuenta quizás que a veces las canciones más populares se repiten un poquito más que otras. Pues bueno, ahí es donde juegan un papel muy importante las listas de reproducción, porque a cada una de esas listas se le puede colocar una configuración a tu gusto y determinar que la música que se encuentre dentro de esa determinada lista de reproducción, cuántas veces debe ser reproducida y de qué forma. Por ejemplo, aquí tenemos 5 listas, sin embargo estas 2 están deshabilitadas. Vamos a basarnos en estas 3. La que dice rotación estándar quiere decir que toda la música que tú coloques dentro de esta carpeta va a ser reproducida de manera normal, por decirlo así. No va a tener ningún privilegio superior sobre cualquier otra y va a ser la que va a ser tratada como regular. Digamos, música que no está de moda, pero que tú tienes en tu estación de radio. Vamos a suponer que tú tienes otro grupo de canciones que quisieras que se reprodujeran un poquito más que las de rotación estándar. Pues bueno, en ese caso las colocarías en esta otra lista de reproducción. Quiere decir que lo que colocaras aquí adentro se iba a reproducir un poquito más que en la anterior. Y si de repente tú tuvieras por ahí un tercer grupo de canciones que a lo mejor son el top 40 de las más famosas y quisieras que se reprodujeran un poco más que estas 2 listas de reproducción anteriores, entonces para eso tenemos la de Heavy Rotation. Heavy Rotation quiere decir que va a reproducir las canciones que tú coloques aquí adentro de una manera mucho más rápida o más frecuente, mejor dicho, comparadas a las listas de reproducción anteriores. Entonces, cuando tú tienes aquí toda tu música, tú vas a decidir en qué carpetas o en qué listas de reproducción es donde tú vas a colocar esa determinada música. Vamos a suponer que estas 4 las quiero meter en la rotación estándar. Vamos a suponer que estas 2 las quiero poner en la rotación ligera. Y estas 2 por último las quiero meter en la de Heavy Rotation. De esa manera estaríamos entendiendo que estas 4 se van a reproducir mucho menos y las de rotación ligera junto con las de la rotación estándar se van a reproducir menos que las que tengo en esta otra carpeta. Entonces eso es lo que tú necesitas entender. Ahora, si yo me regreso nuevamente a esta sección e ingreso a las listas de reproducción de este lado, me podré dar cuenta que aquí se encuentran las listas que ya vienen creadas por defecto dentro del programa, pero que yo podría crear mi propia lista de reproducción en base a las configuraciones que yo quisiera. Vamos a crear o a tratar de crear una lista de reproducción para que aprendamos de qué manera funciona esto. Vamos a suponer que a esta carpeta yo le voy a colocar, o a esta lista de reproducción yo le voy a colocar los comerciales
que van a pasar durante toda la reproducción, durante el día de la música en mi estación de radio. Yo le pongo, por ejemplo, comerciales, la dejo activada y de este lado selecciono qué tipo de carpeta o de lista de reproducción va a ser. Si yo la dejo en rotación general, hace un momento yo ya te hablé de qué significa la rotación general, que va a ser reproducida de una manera, digamos, regular. Y en este caso sería de manera aleatoria. Tú de este lado podrías seleccionar que también se reprodujera la música que colocaras en esa lista de reproducción de manera secuencial o en ese orden tal y como se encuentran colocadas. Pero pues bueno, por defecto casi siempre se colocan de manera aleatoria. Y de este lado tú puedes colocarle un peso. A mayor peso significa que se reproduce más frecuentemente y a menor peso significa que se va a reproducir menos frecuentemente. Ahora, tú puedes seleccionar también que la vas a tener activada en ciertos horarios, digamos desde las 5 hasta las, ¿qué será? Hasta las 18 horas. Una suposición y tú aquí puedes manejar esto y a continuación guardarlo. Cada vez que tú selecciones una de estas opciones, del lado derecho te va a aparecer exactamente el mensaje de qué es lo que hace. En este caso, como esta lista de reproducciones comerciales, a lo mejor me quedaría colocarla como intervalo, posiblemente. Por ejemplo, repetir cada 20 canciones o repetir cada 20 minutos. Yo puedo aquí seleccionarlo. ¿Por qué? Porque en esta carpeta o en esta lista de reproducción yo voy a meter puros comerciales. ¿Qué tipo de reproducción va a ser? Pues bueno, todos los comerciales que yo meta en esta lista de reproducción se van a reproducir quizás al azar o repetir todo el contenido en el orden como están colocados dentro de esta lista de reproducción. Ahora, ¿qué pasaría si yo seleccionara agendado? Obviamente aquí te estoy dando el ejemplo de cada uno de los tipos de listas de reproducción. Tú vas aquí arriba a colocarle el título correspondiente. Vamos a suponer que aquí queremos nosotros hacer un programa especial que diga Top 40. Y en este caso lo queremos hacer agendado. ¿Qué significa agendado? Que yo voy a hacer que esta lista de reproducción con el contenido que tenga se reproduzca en una determinada fecha y horario programados. Eso sería bueno cuando, por ejemplo, tú vas a hacer un programa especial de Top 40 y lo quieres pasar a lo mejor los viernes a las 8 o 9 de la noche, etcétera. Pues bueno, tú vienes, creas aquí la lista de reproducción, le colocas las opciones adecuadas y posteriormente nada más agregas la música y automáticamente, como está agendado, tiene que empezar en el horario que tú estás especificando. Aquí de este lado vas a seleccionar la fecha en la que tú deseas que esta lista de reproducción con su contenido se reproduzca. De este lado vas a seleccionar obviamente la hora. De este lado vas a seleccionar que esta lista de reproducción se reproduzca de manera automática cada semana, a lo mejor, o cada mes, o cada año, etcétera. Obviamente tú tendrías que ir cambiando el contenido de la música que tú colocaras ahí dentro. Puedes seleccionar también el estilo de reproducción, en este caso reproducir todas las canciones de manera secuencial, en orden, tal y como tú las coloques dentro de esta lista de reproducción, se reproducirían obviamente en ese mismo orden. O pueden ser de manera aleatoria o quizás una sola canción al azar. Entonces tú decides cómo lo configuras. Puede interrumpirse o no puede interrumpirse. Esto se refiere a que si tú por ahí creaste otra lista de reproducción y de repente coincide con este mismo horario de esta otra, pues bueno, tú podrías aquí seleccionar que sí se pueda interrumpir por la otra o de plano que primero termine esta y luego se vaya con la otra. O puedes seleccionar aquí en esta cajita que se reproduzca por 30 minutos a lo mejor, o como te dice aquí, colocar 0 para que se reproduzca directamente hasta el final. ¿Cuál es el final? Pues hasta el final de la última canción que tú hayas colocado en esta lista de reproducción. Entonces, si tú te das cuenta, dentro de la sección de crear listas de reproducción, tienes en realidad 4 tipos diferentes de cómo manipularlas. Y quiero hablarte de esta que no te he mencionado, que es la de inmediato. Esta carpeta de inmediato, aquí tú podrías poner a lo mejor noticias o información que sea muy relevante, que necesite automáticamente aparecer después de que se esté reproduciendo una canción, por ejemplo como notificaciones importantes, etcétera. En este caso, en este tipo de lista de reproducción que es inmediata, tú puedes seleccionar aquí abajo que la reproducción sea de manera aleatoria, de igual manera, o secuencial, dependiendo obviamente del contenido que tú le coloques. Y lo que va a hacer la lista inmediata es que
todo lo que tú coloques allá adentro va a ser reproducido inmediatamente después de la canción que esté tocando en este momento. Te vuelvo a repetir, esta opción es buena cuando tú necesitas dar una notificación importante. Entonces, en cuanto termine la canción que se está reproduciendo en ese momento, pues bueno, tú quieres que aparezca esta notificación importante. Entonces tú colocas tu contenido en esta carpeta y terminando de reproducirse aquella canción, pues bueno, iniciaría lo que tú hayas colocado aquí. Pueden ser noticias, notificaciones importantes, cualquier otra cosa que sea demasiado relevante. No te vayas a confundir con los comerciales, porque quizás los comerciales o los jingle pueden quedar dentro del tipo de intervalo. Tú seleccionar cada cuánto tiempo se van a reproducir los comerciales o los jingles, y de esa manera pues bueno, tú lo puedes controlar de esta forma. Entonces, ahora que nosotros ya entendimos cómo es que funcionan las listas de reproducción, por ende te estarás dando cuenta que estas listas de reproducción fueron creadas directamente por Centova Cast para más o menos orientarte de qué manera funcionan y empezarlas a utilizar de una manera mucho más rápida y más cómoda. Por ejemplo, si yo vengo a Heavy Rotation y me meto de este lado a sus configuraciones, me podré dar cuenta que se encuentran dentro de la categoría de rotación general, pero me están dando un peso de 4. Que quiere decir que se va a reproducir más frecuentemente que quizás esta otra que dice Light Rotation. Vamos a entrar a lo que es el Light Rotation y de ese lado me doy cuenta que tiene el valor de número 1, que es tocado o reproducido menos frecuentemente. Y de igual manera aquí en el Standard Rotation también se encuentra en valor número 2. En este caso, a lo mejor esta debería ser la número 1 y el Light Rotation debería ser el número 2. Pero pues bueno, tú estás entendiendo exactamente a lo que me estoy refiriendo. Obviamente tú aquí puedes eliminar estas listas de reproducción y crear las tuyas a tu gusto y al estilo como quieras que se reproduzcan. Vamos a pasar al próximo módulo porque esto realmente se está poniendo muy pero muy interesante.